empieza a notificar todas las redes sociales donde nos empezamos a conectar, Doc. Y vamos a irnos conectando y esperando que más personas, aquí ya nos vamos viendo, comiencen a unirse. Vamos a esperar a que las personas comiencen a conectarse. Hoy tenemos un live supremamente interesante. Como este es un video que queda grabado en la biblioteca de Facebook, también pues queda grabado en nuestro canal de YouTube y va a poder ser consultado posteriormente por muchas personas. Bueno, vemos ya empiezan a subir las personas que se conectan en Facebook y en Instagram también. Vino Nuevo, Claucas, Diana Camacho, Vivis, Lovers, Mamá con Trillizas, Angeliquita Ulloa, Karen Vanessa, bienvenidas. El live de hoy, les repito, muy bueno. Vamos a hablar del crecimiento de nuestros múltiples, de esas fallas en el crecimiento, de esas alarmas, de esas cosas que debemos saber como papás y bajarle un poco también a la presión que a veces eso puede traer, ¿no? Y nos acompaña pues hoy una gran experta que ahora voy a presentar. Vamos a esperar a que se sigan conectando, que este live se siga compartiendo, los amigos de Facebook compartan este live para que muchos más se vayan conectando. Y pues en Instagram pues los queremos ahí pendientes, ya casi vamos a comenzar. Bueno, Danuta. Las preguntas. Necesito las preguntas. Ok. Hoy nos acompaña la doctora Catalina Forero Ronderos, médica pediatra de la Universidad Javeriana de Bogotá, endocrinóloga pediatra de la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente trabaja como endocrinólogo pediátrico en el Hospital Universitario San Ignacio, aquí en Bogotá, el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, donde tuvimos el honor de conocerla, y en Endociencia SAS. También es profesor ad honorem de la Universidad Javeriana en el Departamento de Pediatría, miembro activo de la Asociación Colombiana de Endocrinología Pediátrica, Sociedad Colombiana de Endocrinología y Endo Society. Bienvenida, mi querida doctora Catalina, y antes de pues, darle la palabra de esta bienvenida, le quiero contar a las personas que se están conectando, la doctora Catalina es la doctora de nuestras hijas, es la endocrinóloga pediátrica de nuestras chicas. Doc, bienvenida a este live con la... Muchas gracias por la invitación. Esperamos que sea de utilidad para todos. Perfecto. Comencemos por lo básico, porque hay muchos papás que no conocen qué es la endocrinología. Algo muy básico, tan claro como eso. Quisiéramos, Doc, que nos contara qué es. Bueno, pues la endocrinología es como la ciencia, la especialidad que agrupa todo el estudio de las enfermedades relacionadas con las glándulas y con las hormonas. Entonces tenemos un campo de acción grande, específicamente en pediatría tratamos cosas tan diversas como la diabetes, pero también estamos enfocados en crecimiento y realmente las patologías que más frecuentemente llegan a nuestra consulta tienen que ver con trastornos de crecimiento, trastornos de la pubertad, ahora en la actualidad con este boom y lastimosamente esta epidemia de obesidad y pues ya otras más específicas como tiroides, glándulas suprarrenales, pero tenemos un cambio amplio en todas las enfermedades hormonales y medulares de los niños. Actualmente, para llegar a un endocrinólogo pediatra en Colombia, ¿se debe acceder a través del pediatra como tal? En la mayoría de los casos sí, o sea, cuando estamos dentro del régimen contributivo, pues generalmente los pacientes, su médico de cabecera debería ser pediatra, y cuando el pediatra encuentra algún tipo de alteración que requiera una remisión, pues nos remiten a nosotros los endocrinólogos pediatras. Ok, hablando de esas alteraciones, Doc, ¿cuáles son esos signos de alarma para unos papás y no para un pediatra, por supuesto,
que puedan invitarle a sugerirle o de pronto a creer que necesitan de un endocrinólogo pediatra? Principalmente para nosotros el crecimiento es como un marcador de salud por excelencia en la vida pediátrica. Nos ayuda a identificar un montón de enfermedades porque, contrario a lo que todo el mundo piensa, por ejemplo, la talla baja, como ya es, aparte las causas endocrinológicas son muy pocas. Muchas veces son cuadros más de la salud de los pacientes y por eso lo que hay que estar vigilando y debería tener todo niño es un seguimiento periódico con su pediatra, donde se esté siguiendo su ganancia ondoestatural, es decir, de peso y de talla. Para eso pues contamos con gráficas, con estadísticas, estándares nacionales e internacionales para ver que un niño vaya ganando la talla que corresponde. Muchas veces los papás se dan cuenta es cuando al comparar con sus pares no están en los mismos rangos de talla, por ejemplo, y es donde comienzan los papás a tener como esa pequeña sensación de que algo no está bien. Hablando de tallas, y me imagino que lo hacen a través de algunas tablas internacionales y otras de tipo nacional, y supongo yo que dentro de esas tablas los endocrinólogos pediatras tienen en cuenta la particularidad de los múltiples, ¿no? Que me imagino que son unas tablas distintas. ¿Tienen alguna variación con respecto a eso? Pues realmente lo que se recomienda es que la población sea comparada con su misma población y nosotros aquí en Colombia tenemos la suerte de contar con estándares de crecimiento colombianos que fueron elaborados con población colombiana. Colombiana, exacto. Colombiana. El niño colombiano es... El niño promedio, ¿cómo debería tiene estar una creciendo? Estatura. Okay. Ya en el caso particular de los múltiples, lo que pasa es que la mayoría de ellos, pues, son pretérminos. Entonces la prematurez arrastra... La prematurez es un grupo grande dentro de los niños múltiples. Entonces en los prematuros, pues nosotros, y yo creo que los papás de prematuros han oído cosas como la edad gestacional corregida, en donde sí hacemos ajustes para que sean equiparables con la población que nació con un peso y una talla y una edad gestacional usual. Pero pues que haya unas gráficas específicas para población múltiple, pues no. Para prematuros sí tenemos, incluso cuando nacen, pues nosotros realmente los comparamos con estándares de acuerdo a sus edades gestacionales, esos sí son internacionales, en donde podemos saber de acuerdo a su edad gestacional, su peso y su talla, cómo estaban, si estaban bajitos de peso, adecuados para su edad gestacional o no, pero después pues se busca compararlos con la población general. Claro que todas esas particularidades uno las tiene que tener en cuenta. Claro, y eso es muy importante. Yo creo que sería una muy buena idea que alguna organización en Colombia que se encargara de luchar por los derechos de las familias múltiples y únicas, pues pudiera liderar algo al respecto con los endocrinólogos para poder proveer esa información que les permita crear una tabla a la medida de los múltiples, que probablemente puede tener alguna variación con la prematurez. Sí, no, porque al fin y al cabo, pues lo que nosotros buscamos y lo que es nuestra meta es que incluso los niños prematuros, a su ritmo y a su modo, pues deberían, la mayoría de ellos, llegar a los estándares generales. Es decir, no, pues como tal, no, precisamente compararlos con población general le permite a uno encontrar cuáles de estos niños sí están teniendo una patología en su crecimiento y cuáles no. No estamos diciendo que todos los niños vayan a tener que medir al final de su vida una talla específica y que toda la población tengamos que ser iguales, no. Pero sí hay que tener unos estándares de cómo crece la población en condiciones ideales para uno poder saber cuáles son los que se están desviando de la nada. Ok, hablamos de patología de crecimiento. O sea, una patología es una falla. Sí. ¿Qué es una falla de crecimiento? Realmente es cuando nosotros, dependiendo de las edades, tenemos velocidades de crecimiento diferentes. Es decir, cuánto debería ser el logro estatural de cada niño en diferentes momentos de su vida. Entonces, una falla de crecimiento es cuando no se logran esos estándares de alguna u otra manera. Ya para hablar, ya lo que termina resultando es la talla baja, y dentro de la talla baja pues tenemos múltiples clasificaciones, porque pues no todos los niños bajitos son patológicos. Habrá unos que son variantes de la normalidad, por ejemplo, si mi familia es muy pequeña, o si yo soy un madurador lento,
O por ejemplo, pero en otros casos sí puede ser como tal una talla baja patológica, en donde la talla responde a una patología, bien sea del crecimiento per se, es decir, la típica déficit de hormona de crecimiento, o puede ser secundaria a otras patologías que lo lleven a crecer mal. Por ejemplo, el niño que está desnutrido será un niño que probablemente no va a lograr la talla que corresponde y que debe tener a su edad y en su peso y a su momento de vida. Ok. ¿Cómo un padre puede darse cuenta que hay una falla de crecimiento? Principalmente cuando, como generalmente se dan cuenta, en las comparaciones con sus pares, o cuando se ve que, digamos, dentro de los controles periódicos con pediatría no está ganando la talla que corresponde a ese momento en particular. Y ahí yo interrumpo un poco, es decir, puede que sea bajo de talla, pero si hay una curva ascendente constante, podría determinarse como un ritmo distinto. Pues podría ser, claro que obviamente en todos uno tiene que buscar, primero ver que estén creciendo bien y luego, si son más bajos, tratar de identificar cuál es la causa. Por ejemplo, un niño que tiene una talla baja familiar crecerá bien toda la vida. Lo que pasa es que probablemente está en unos carriles más inferiores simplemente porque está respondiendo a su genética. Ok, perfecto. Y yo sé que me adelanto un poco al tema, pero cuando es un tema netamente genético, ¿los tratamientos tienen igual de impacto que cuando es patológico? No. Es más, realmente el tratamiento depende de la causa. En la mayoría de los pacientes con tallas bajas, primero lo que tenemos que identificar es la causa. Si, por ejemplo, es una causa, no sé, gastrointestinal, tenemos una enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues hay que tratar el reflujo gastroesofágico y secundariamente mejorar el patrón de crecimiento. Si ya estamos hablando de que después de descartar todas las otras cosas, definitivamente nos quedamos con que es una talla baja familiar, muy probablemente los tratamientos estarán encaminados a tener un estado óptimo de salud para que él logre su mejor potencial genético, pero probablemente no tengamos una estrategia absoluta para poder mejorar la talla y la respuesta será variable si lo hacemos. Okay. Hablábamos de los pacientes pues pretérmino múltiples que son pretérmino además. Sí. ¿Cuáles son los riesgos a los que se ven enfrentados este tipo de pacientes? Entonces, los pacientes que son pretérminos y que aparte de todo nacieron, por ejemplo, bajos para su edad gestacional bajo peso, o que arrastran de pronto una restricción de crecimiento intrauterino también. Tienen como dos componentes grandes desde el punto de vista endocrinológico que tenemos que vigilar. La primera es la parte de crecimiento, porque sabemos que si bien el 90-95% de estos pacientes tarde que temprano se van a encarrilar en su línea genética, muy probablemente hacia los 2 años, probablemente ya están metidos, habrá un 5% más o menos que quedan rezagados y que no logran adquirir su potencial genético. Pero también hay otros riesgos porque siempre nos hemos como concentrado en el que no crece, en el que se queda chiquito, pero también hay otros niños que nacen restringidos, por ejemplo, pero recuperan rápidamente y se meten muy rápido en sus carriles. Estos niños a largo plazo pueden tener riesgos metabólicos, como por ejemplo obesidad, hipertensión, dislipidemias, o sea, colesterol, triglicéridos altos. Por asociados a esa adaptación que tuvieron que hacer dentro del útero para vivir en un ambiente un poquito más restringido. Particularmente los múltiples es una restricción eminentemente de espacio, de espacio y de distribución de una placenta para varios, contrario a uno. También a veces los niños que han nacido pequeños para edad estacional, algunos podrían tener un poquito más de riesgo de desarrollos precoces, es decir, de pubertades precoces, se ha asociado un poco en este tipo de pacientes. Entonces es una población que sí... En las mujeres el desarrollo se desarrollan más rápido. Y ahí yo voy a meter una cucharada, es una pregunta de mito o realidad. ¿Es verdad que cuando a las mujeres ya les llega su primer periodo, su crecimiento se detiene? Tanto como detenerse no, pero sí el llegar a la menstruación implica que ya llevan más o menos unos 2 años en todo este proceso de desarrollo y ese momento es cuando las mujeres se estiran, cuando tienen su estirón puberal. Entonces generalmente después de la menarquia ya lo que es como la desaceleración. Entonces pues categóricamente no se puede decir que uno menstrua y al día siguiente ya dejó de crecer, eso no se puede decir. Pero sí es cierto que muy probablemente la menarquia representa
que ya el estirón está terminando y pues evidentemente entre más temprano uno empiece, más temprano termina y más temprano termina de crecer. Entonces eso sí puede llegar a repercutir en algunas niñas en su crecimiento. Claro que todo esto es súper importante que debe ser individualizado. No es una receta de cocina, porque entonces a veces clasificamos que entonces todo niño chiquito va a necesitar X o Y tratamiento y no necesariamente. Por eso lo más importante es tener primero un seguimiento pediátrico juicioso, de un seguimiento de su gráfica de crecimiento, de velocidad de crecimiento, y en los casos que amerite, pues una remisión oportuna y temprana para poder... Ahí hay algo bien interesante, temprana. Esto es muy importante, por eso hablamos de cuando los papás empezamos a comparar con otros niños más o menos de la misma edad, cómo están ellos, y si los notan bajitos, llévenlos al médico. Algunos el pediatra les dirá, bueno, hay una curva de crecimiento constante, no hay de qué preocuparse todavía, pero hay otros que dirán, ya es necesario llevarlos al endocrinólogo pediatra. Doc, si me permite, voy a saludar y voy a leer algunas preguntas que ya comienzan a llegarnos. Karen Vanessa, ¿cómo estás? A través de Instagram. Buenas noches, tengo gemelas de 2 años y medio, nacieron a las 35 semanas, es decir, tienen una prematurez casi de 8 meses. Y siempre han manejado un peso por debajo de la curva 0, pero en talla van bien. Llevamos 8 meses con el mismo peso, 11.5 kilogramos. Que 8 meses con el mismo peso, ¿eso puede tener algo que ver con el tema? Sí, o sea, pues el peso, cuando uno tiene una falla de crecimiento, generalmente comienza con una falla en la ganancia de peso. Y si esa falla en la ganancia de peso persiste, puede terminar comprometiendo la talla. Sin embargo, estos niños que nacieron prematuros, no es infrecuente que un porcentaje sean delgados toda la vida. Y que por más de que uno intente engordarlos, y coman bien, coman súper bien, no los logra engordar. Porque eso dice Karen, pero ellas comen bien, mucho, pero no mucho, pero normal. El pediatra dice que es normal. Exacto. Hay unos que se han adaptado también a las circunstancias, que realmente no ganan tanto peso, y entonces pues uno tiene que ver como todo el conjunto. Si son niñas sanas, que su desarrollo neurológico es normal, que comen bien, que están creciendo bien, muchas veces pueden tener baches en que no ganen suficiente tanto peso, pero la situación sigue conservada. Por eso el acompañamiento pediátrico es muy importante. Muy importante. Y ahí también hay que romper como un poquito el mito de que engordar es igual a nutrir. Muchas veces un niño puede estar bien nutrido, pero no necesariamente ser el más gordito. Y el más cachetón. Y tenemos muchos... Oyeron abuelas, ¿no? Sí, además tenemos varios pacientes y es frecuente en nuestras consultas de niños que, por ejemplo, es la etapa de la lactancia o preescolares chiquitos, o no comían bien, o no subían de peso. Hicimos tantas cosas para engordarlos, algunas de las cosas muy lógicas, de comer saludable, otras menos lógicas, de adicionar grasas exageradamente, cremas, salsas, un montón de suplementos, estimulantes del apetito. Y después, cuando pasan los años, el problema grande es que tenemos hasta más riesgo de obesidad. Entonces, lo que es clave es diferenciar entre que lo más importante es nutrir bien, no tanto engordar. Y que para eso, pues también estamos en esas etapas en una ventana importantísima de hábitos saludables. Si nosotros a nuestros niños desde chiquitos los enseñamos a comer saludables y son niños sanos, probablemente van a crecer bien y van a hacer todo. Pero cuando comenzamos a influir negativamente, entonces... arrastran otros problemas. Sí, claro. Con el respeto a las abuelitas, pero entonces démosle todos los chocolates del mundo. Sí, que mire cómo lo tiene flaquito y desnutrido. Eso lo que le hace falta es pancito, dele harto pan. Entonces, cuando llegamos a los 10, 11 años, pues ya va a devolver la barca, es difícil. Es bastante complejo. Pero vamos digamos, a la obra, pues. ¿Qué alternativas de tratamiento hay cuando uno ya ha identificado que es un niño de talla baja o que arrastra este tema del peso, que no crece? ¿Qué alternativas hay? Pues porque hablamos también que no solo la patología de la talla baja es el único problema endocrinológico que pudiesen desarrollar. Tal vez me salté esa pregunta, ¿no? ¿Qué otros problemas aparte de la talla baja podrían arrastrar? Entonces, como les decía, talla baja, podemos tener desarrollos precoces. Los niños que recuperan muy rápido el peso pues tienen más riesgo de obesidad,
hipercolesterolemia, hipertensión a largo plazo. Ajá. Ya específicamente en tratamientos, el tratamiento de una falla de crecimiento depende exclusivamente de su causa. Es decir, si yo después de todo esto descubrimos que está anémico, pues probablemente su tratamiento será encaminado a curar su anemia. Si ya vemos que de verdad el peso es lo que está repercutiendo y está mal nutrido, pues en conjunto con nutrición tendremos que hacer las estrategias para mejorar su estado nutricional. Si vemos que, por ejemplo, al mismo tiempo está teniendo una enfermedad por reflujo gastroesofágico, una acidosis tubular, específicamente se trata de eso. Ya hablando, hay un porcentaje muy pequeño de los casos, y que es la pregunta de todos, siempre de todos los papás, es desde el punto de vista farmacológico, ¿qué se puede hacer para mejorar la talla? Y realmente, pues nosotros tenemos, es cierto, está disponible el uso de hormona de crecimiento. Sin embargo, la hormona de crecimiento es un medicamento y como tal tiene unas indicaciones. No es para todo niño con talla baja. Exacto, no aplica para todos y trae unos riesgos además, ¿no? Sí, en principio sí. Entonces, por ejemplo, las indicaciones aprobadas en nuestro país en este momento son niños que tengan falla renal pretrasplante, que pues no son muchos, gracias a Dios. Tenemos también niños que tienen déficit de hormona de crecimiento, entonces parte de todo el seguimiento y el estudio que uno hace es encaminado a descartar o confirmar si lo tienen. Y ahí meto la cucharada, doctor, yo sé que me estoy adelantando, pero cuando uno quiere identificar que el problema es de hormona de crecimiento, ¿qué se hace? Entonces, primero, después de haber visto la clínica y ver un niño que tiene efectivamente una talla baja, tanto para su población como para su familia, que tiene una velocidad de crecimiento baja, ahí es cuando nosotros solicitamos estudios específicos para hormona de crecimiento. Estos estudios son estudios dinámicos, que quiere decir eso, que tienen que ser con estímulos. La hormona de crecimiento tiene una secreción pulsátil a lo largo del día, por lo que tomar una sola muestra de sangre no es suficiente. Entonces hay que someter a los niños a unos estudios con estímulos, es decir, van a un laboratorio, le toman una muestra y se le pone generalmente un medicamento de acuerdo a la edad, y que es potestad del endocrinólogo decidir cuál de ellos, y luego en tiempos establecidos se vuelve a tomar muestras. Por ejemplo, durante el mismo día, son varios pinchacitos. Exactamente. El más común es uno que es como una pastilla, entonces se le toma en tiempo cero, y luego a los 60, a los 90 minutos, y de acuerdo a la respuesta uno comienza a perfilar si es un paciente que tiene déficit de hormona de crecimiento o no. Esa es otra de las indicaciones. Otra de las indicaciones, pues, son síndromes genéticos específicos, que pues uno los diagnostica con base a la clínica, a las características físicas, y el otro que sí es una indicación son aquellos niños que nacieron no solo prematuros, sino pequeños para su edad gestacional. Es decir, que su peso y su talla no estaban acorde con su edad gestacional. Que es el común de los múltiples, podría decir, en gran parte. Y que no han logrado meterse en sus curvas de crecimiento familiares después de 2 años, y se demuestra que tienen una falla de crecimiento, es decir, que su velocidad de crecimiento no es la adecuada. Entonces, si bien es una población grande, no todos los niños necesitan. Hay unos niños que simplemente se les necesita dar ese tiempo para llegar a sus carriles genéticos, y por eso es la clave de todo esto, es la individualización y el seguimiento. Es curioso, ¿no? Uno se da cuenta que a veces el niño viene bajito y de pronto ¡pum!, se pega una estirada de repente. Las abuelas decían, eso llévelo a tierra caliente, póngalo a hacer deporte. ¿Eso es verdad o eso es una coincidencia? Tiene su fondo de verdad y a veces es como magnificado por la tradición oral, pero mejor dicho, hay unos factores necesarios para no crecer bien, y el primer factor es estar saludable. No hay nada que hacer. Uno saludable, crecer al fin y al cabo es un accesorio, o sea, uno mientras esté saludable el cuerpo puede funcionar de cualquier tamaño. Entonces, para estar saludable, y sí se sabe unos factores que son necesarios, y por eso todos les recomendamos a los niños que duerman bien, que hagan ejercicio, que coman bien, que no estén enfermos. Pero es mito el decir que entonces si juego básquet voy a ser más alto. Sí, póngalo a jugar básquetbol. Lo importante es que haga ejercicio, que haga actividad física, que duerma sus horas reglamentarias dependiendo de la edad. Esto que decían de las se van para el campo, muchas veces está relacionado con que duermen mejor, comen mejor, están menos estresados que aquí
levantándose a las 5:30 de la mañana para meterse a una ruta. Y eso pues en general favorece el crecimiento, Claro. pero sobre todo porque lo que buscamos es que estén saludables y felices, porque una parte importante del crecimiento es también tener un ambiente amoroso, cariñoso, que les brinde todo lo necesario para crecer. Así es. Voy a continuar con las preguntas, Doc, si me permite. Pame2A por Instagram nos pregunta, mi hijo es mellizo y lo catalogan como de talla baja. ¿Desde qué edad puedo empezar con algún tratamiento? Buena pregunta. ¿Desde qué edad? Realmente, en cuanto a la edad, eso ha cambiado y pues depende mucho de la línea de tratamiento pues, del médico específico, pero se ha visto que estaría, si de verdad se considera que es una indicación de hormona de crecimiento, la hormona de crecimiento en este tipo de patologías está indicada después de los 2 años. Sin embargo, hay, por ejemplo, la corriente europea y todos son un poquito más tardíos. Yo en mi práctica personal no lo hago tan temprano como a los 2 años, espero un poquito más, como hacia los 4, 5, porque muchas veces favorece la adherencia, el hecho de que el paciente, que es nuestro niño, entienda qué es lo que estamos haciendo. Porque lastimosamente, por ejemplo, en el caso específico de hormona de crecimiento, el tratamiento es inyectado y es todos los días. Y es un tratamiento de muchos años. Entonces, muchas veces explicarle a un niño de 2 años que necesitamos una inyección todas las noches no es tan fácil como un niño de 4, en donde ya han visto cuál es su diferencia en términos generales. Sí se sabe que entre más temprano, si tiene una indicación de hormona de crecimiento, entre más temprano se inicien, mejores resultados tiene, pero no se ha visto pues como tal diferencia entre los 2 y los 4 si es un niño que tiene, pues no tiene una patología severa, ¿no? Pues si es una talla francamente severa, pues uno no quiere pues, perder demasiado tiempo. Pero usualmente estamos iniciando alrededor de los 4 años, 5 años más o menos. Lo que sí es cierto es que necesitan es un acompañamiento y un seguimiento temprano, porque en el camino hay otras cosas. Entonces, puede que uno se quede, no, como fue chiquito y es prematuro, seguro va a necesitar, pero es que en el camino también puede tener una infección urinaria y no darse cuenta, o tener una anemia, o tener otro tipo de condiciones que son importantes estar vigilantes. Claro, estar vigilantes, esto es muy importante. Yo pensaba ahora mientras nos respondía sobre el inicio de los tratamientos hormonales con inyecciones desde los 4 años durante un buen tiempo. ¿Eso debe tener algún tipo de repercusión en su salud común y corriente? Cuéntenos un poquito sobre esos efectos secundarios que, por supuesto, en un nivel de riesgo muy bajos, pero que generalmente a los papás se les cuenta de ese tipo de efectos. Pues todos los medicamentos en sí mismos pues, y todas las acciones en sí mismos tienen un potencial riesgo. Sin embargo, pues uno pondera los riesgos en relación al beneficio esperado. Entonces, si uno dentro de un estudio juicioso determina que es un paciente que definitivamente es candidato para hormona de crecimiento, pues sí existen riesgos. Los principales riesgos están relacionados con alteraciones en el metabolismo de la glucosa, no tanto como para hacer diabetes, sino a veces puede aumentar un poco el azúcar. Lo mismo que puede cambiar el perfil de colesterol. Entonces, pues en esto es súper importante que los pacientes deben llevar una dieta saludable. Porque si yo soy un paciente que estoy con tratamiento con hormona de crecimiento y lo único que hago es comer dulces, pues la probabilidad va a ser más grande. Se han descrito también en ocasiones dolores en las extremidades, ocasionalmente con dosis altas, dolor de cabeza, cefalea, pero pues se puede corregir con ajustes de las dosis. Se ha descrito que puede tener todos los periodos de crecimiento rápido, pueden favorecer, por ejemplo, si el niño ya tenía probabilidad de que tuviera una escoliosis, que es una curvatura de la columna, pues se podría acentuar. Sin embargo, no es una contraindicación como tal para su uso. Y pues existe un riesgo teórico, porque al ser un factor de crecimiento, eventualmente se ha planteado la posibilidad de así como hace crecer lo bueno, pues haga crecer lo malo, y que tuviera más riesgo de tumores a largo plazo. Generar un tumor, digamos que sin el tratamiento es propenso a hacerlo y el tratamiento podría hacerlo. Sin embargo, los estudios que tenemos a la fecha de cohortes de muchos pacientes, no colombianos, sino europeos incluso,
que han seguido a los pacientes que usaron hormona de crecimiento desde hace varias décadas, no se ha demostrado que el riesgo realmente aumente. Pero pues obviamente uno, para eso es que está la historia clínica y el interrogatorio dirigido, porque pues si es un niño que tiene, por ejemplo, de base una condición que favorece la presencia de neoplasias a largo plazo, por ejemplo, caso que se me ocurre ahorita, una enfermedad que se llama neurofibromatosis, donde uno sabe que eventualmente el riesgo en ese niño en particular es mucho más alto que en la población general hacer un tumor, pues lo que uno menos quisiera es ponerle un riesgo adicional que todavía no tenemos claro. Algo que lo dispara. Pero pues esa es la mínima población y por eso lo más importante es el estudio juicioso y saber que sí tengo una indicación. Si la tiene, pues se discuten los riesgos en relación con sopesar con el beneficio potencial de eso. Muy bien, Doc, si me permite voy a seguir leyendo preguntas porque por todos lados nos llegan y esta vez ya es por los amigos de Facebook mientras les pedimos a los de Instagram que preparen más preguntas. Lucero Mim dice, buenas noches, ¿siempre la curva de crecimiento va a ser diferente o a qué edad se regula normalmente? El único momento en la vida donde uno tiene derecho a cambiar de carril es en los primeros 2 años de vida. Y es precisamente el ajustarse a su carril genético. Es decir, si yo nací bajo X de condición, pero tengo una familia de unas tallas normales, yo soy sano, solamente fue que tuve que compartir el espacio, por decir algo, y nací pequeño, en los siguientes 2 años puedo ir para arriba. Caso contrario a niños que nacen a términos, pero por ejemplo es un hijo de una madre diabética, que suelen ser grandes y macrosómicos, como decimos nosotros, ese niño tiene el derecho a cambiar de carril e ir ubicándose en su carril genético en los primeros 2 años. Después de los 2 años, cualquier cambio en esa curva de crecimiento, tanto para arriba o para abajo, debería considerarse potencialmente patológico hasta que no se demuestre lo contrario. Porque uno después de eso, en general, debería estar canalizado en su crecimiento e ir transcurriendo por eso. Si llegase a haber algún que se descuelga, como decimos, o se baja, debe ser una señal de alarma. Y por eso es que decía al principio que nosotros en pediatría tenemos un determinante de salud que, por ejemplo, los internistas ya con nosotros los adultos no tienen, y es que la velocidad de crecimiento y el patrón de crecimiento sí puede anticipar el diagnóstico de enfermedades. Es decir, un ejemplo ahora que cada vez está más de moda, la enfermedad celíaca, es decir, las intolerancias al gluten. Sí. Hay niños que su primer síntoma puede ser una falla de crecimiento, antes de tener sintomatología gastrointestinal florida y demás. Entonces, por eso es muy importante que los niños tengan su médico de cabecera, que en este caso debería ser el pediatra, que pueda llevar un control en absolutamente todo de su crecimiento, porque eso le brinda un montón de herramientas que lastimosamente ahora dentro de nuestros sistemas a veces los niños solo van cuando están enfermos y los ve X persona en urgencias y nadie pues, no por control, no por prevención, saber, sino por acción de correctivo. Exactamente. Y el punto es que en crecimiento yo puedo estar hoy, medirme hoy, tener una talla normal, pero si venía por otro carril y nadie se ha dado cuenta que me estoy bajando, o sea, un punto en la gráfica uno solo no va a ser tan informativo como un seguimiento longitudinal y de ver cómo ¿Cada cuándo se debe hacer ese seguimiento de talla y de Depende, durante el primer año de vida el crecimiento es mucho más rápido, realmente es el momento donde más crecemos en la etapa postnatal. Un niño debería estar yendo al pediatra mínimo cada mes. Ya después pasamos a intervalos, por lo menos el primer semestre cada mes, después intervalos cada 2, cada 3 meses. Después en la etapa ya de preescolar, pues cada 6 meses, incluso después hacia la etapa escolar hay quienes lo llevan cada año. Pero hay otro momento en que no se nos debe olvidar el seguimiento y es en la etapa peripuberal, es decir, cuando los niños eventualmente pueden estar empezando su desarrollo, que en las mujeres es después de los 8 y en los hombres es después de los 9. Lastimosamente a esas edades a veces los papás nos confiamos y llevamos solo a los niños cuando están enfermos y aparte de todo llega un momento en que ya no se dejan ver de sus propios papás y de todo. Entonces ese es el momento en que otra vez, como puede haber cambios rápidos que pueden significar condiciones, pues es importante que retomen su seguimiento pues, pediátrico por lo menos cada 6 meses para estar seguros de que el siguiente pico de crecimiento lo hagan como debe ser. Dice Gilla Loyo,
Tengo unos mellizos de 5 años. Uno de ellos le lleva 5 centímetros más de altura y de peso. ¿Es normal? Pues si son mellizos, son personas totalmente distintas, Sí, ¿no? ahí habría que ver Si fuesen gemelos que compartieran la misma información pues, genética, ¿también? también, pero igual, pues al fin y al cabo hay cosas particulares de cada uno. Y lo que habría que ver ahí es si el que tiene 5 centímetros menos está con palo bajo. Porque, pues, podrían ser perfectamente saludables. Pregunta de Milena Rodríguez. Buenas noches, mis gemelos lo sacaron por restricción de peso de 32 semanas, con peso de 1.200 gramos, 34 centímetros, y el otro de 1.560 gramos y 38 centímetros. El más pequeño me dicen que está a ras de talla y peso, y como en 2 veces ha quedado últimamente no se ve mucho de peso, no sube mucho de peso. El control de hace 2 meses subió en 3 meses solo 200 gramos y creció 1 centímetro, pero dice que está bien, en la actualidad tiene 28 meses, pesan 11.300 y mide 83 centímetros, y 11.700 con 85 el otro. Es decir, ha habido un crecimiento, pero está a ras. ¿Esta mamá debería preocuparse o todavía no, mientras su pediatra... Mientras que mantengan la dinámica de crecimiento, es decir, que tengan una velocidad de crecimiento normal, generalmente la preocupación real, o sea, ¿qué debe hacerse? Es seguir vigilando probablemente. Hay que recordar que la velocidad de crecimiento, es decir, el logro que un niño tiene, va cambiando a lo largo de la vida. Nosotros tenemos nuestro crecimiento, se habla que es bimodal, es decir, tenemos 2 momentos críticos de crecimiento en la etapa después de que nacemos. Los primeros 3 años de la etapa de la adolescencia o pubertad, pero es en decreciendo, o sea, nunca más un niño va a crecer como dentro de la barriga de la mamá, nunca más. Porque es pasar de 0, pues se puede convertir en 50 centímetros en 9 meses. Ya el primer año, en promedio, un niño debería estar ganando alrededor de 25 centímetros, 20-25. En el segundo año debería estar ganando alrededor de 12 centímetros, en el tercer año alrededor de 7, y de ahí de 4 a 7 centímetros al año. Entonces, por eso, a veces cuando los niños van creciendo, como que uno viene acostumbrado a un ritmo acelerado, ¿no? Entonces, el primer mes pueden ganar hasta 1 kilo, 30 gramos al día, entonces cuando comienzan a ganar ya 2 kilos al año, 3 kilos, comienzan ciertas preocupaciones. Por eso, el consejo siempre es asesorarse y tengan un pediatra en principio que sea muy juicioso en llevar pues toda esa curva de crecimiento para ver hasta qué punto es normal o anormal. Es normal, ¿no? Porque lo que puede ser normal para uno no necesariamente es normal para otro. Bien. Diana Camacho tiene una muy buena pregunta, y antes de lanzar esta pregunta, pues hago una introducción. Porque, pues, primero deseamos saber si la nutrición está relacionada con el crecimiento, si una nutrición sana está relacionada con un crecimiento estable, constante. Y aquí ya hago la pregunta de ella que dice, ¿hay alguna evidencia que una dieta vegetariana pueda tener alguna influencia con el crecimiento? Mis mellizos son vegetarianos y se han desarrollado muy bien, pero siempre he tenido esa duda. Realmente la nutrición es el eje central del crecimiento. Es decir, cuando uno mira, por ejemplo, patologías que comprometen el crecimiento, todas tienen un eje en común, y es que han alterado de alguna u otra forma la nutrición. Soy bajito, por ejemplo, porque tengo una enfermedad celíaca, probablemente es porque no estoy absorbiendo suficientemente los nutrientes, porque estoy en un intestino inflamado. Si yo, en cambio, pues soy un vomitador, un reflujo, pues ahí es la explicación. Entonces, la nutrición sí es un eje primordial. Ahorita ha venido, cada vez tenemos más variaciones en la dieta, Sí. que a veces es difícil porque pues hasta el momento hay evidencia para todo, es decir, evidencia para que son buenas, para que son malas. En principio, nosotros quisiéramos recomendar pues que la nutrición fuera la más balanceada y completa del mundo. Todavía pues nos cuesta un poquito de trabajo pensar que las dietas sin proteínas de origen animal sean suficientes para lograr los requerimientos que un niño necesita para crecer. Sin embargo, pues de esto hay de ancho como de largo, porque pues hay gente que sí hace dietas muy juiciosas,
en donde suple muy bien las cosas con proteínas de origen vegetal y podrían llegar a tener un buen crecimiento. Ahí el consejo sí claramente es asesorarse de nutricionistas certificadas, que tengan conocimiento del tema y que puedan asesorar en eso. Y muchas veces la otra cosa que es importante tener en cuenta en estos primeros meses es que también estamos introduciendo sabores, texturas y cosas. A veces el suprimir este tipo de alimentos puede comprometer precisamente ese proceso. Por eso es que nosotros damos leche, luego papillas, luego etcétera, masticar. Entonces, algunos plantean que mientras que es el momento de crecimiento crítico y los primeros años, ojalá se tuviera de todos los grupos de alimentación y luego se fuera. O sea, es la conjunción o la comunión de proteínas, de vitaminas, de una cantidad de componentes que tienen los alimentos, que son los que disparan el crecimiento. No existe un alimento en común, en específico, que diga, es que tienen que comer esto, que esto lo va a hacer crecer. No, realmente pues uno busca un aporte calórico adecuado para la edad y pues ojalá de la mayor grupo de alimentos que se puedan dar, porque todos tienen sus beneficios. Es decir, las verduras y las frutas tienen vitaminas, tienen minerales, tienen cosas que probablemente no tenga un pedazo de carne, pero pues la carne tiene X número de proteínas, de alto valor biológico, tiene calorías. Entonces, pues, en general buscamos que sea la dieta lo más balanceada y completa posible, en las cantidades suficientes para un niño para que se desarrolle bien. En los casos específicos de dietas vegetarianas y todo, lo mejor si se toma ese camino es que sea absolutamente asesorada por un nutricionista que sepa, pues que pueda complementar, porque pues realmente como recomendarle a toda la población ahorita que se vuelvan vegetarianos, pues todavía no tenemos la evidencia de que no cause efectos a largo plazo, sobre todo en niños. Entonces, lo que se ha visto es que sí, de pronto el crecimiento podría llegar a afectarse y eso lo tendremos que ver con el tiempo. Muy bien. Aquí hay una muy buena pregunta. Doc, ¿cómo puedo tener una cita contigo? Si está de talla baja, está siempre en una curva muy baja. Las citas con la doc, ¿cómo podemos contactarla, doc? Aprovechemos que aquí nos están escuchando. Bueno, pues como vieron en la presentación, pues trabajo en diferentes... Ya oyeron los tres, San Ignacio, la Fundación Santa Fe, Endociencia, y pues también tengo mi consultorio particular. Entonces, les vamos a dejar los datos de contacto ahí en los comentarios que aparecen aquí al ladito y aquí en esta parte en Facebook, en Instagram, para que los puedan contactar. Dice, buenas noches, respecto a la nutrición, ¿cuál alimento específico puede estar relacionado directamente con el crecimiento? Lo pregunta Tangita G. Lo acabamos de responder. Realmente son todos. O sea, no puedo decir, no podemos ponderar uno más que otro. Es como la conjunción de todos ellos y por eso una estrategia que es buena pensar es del plato saludable. El plato saludable en general recomienda que la mitad del plato sea vegetales, un cuarto sea proteínas y un cuarto sea ya como carbohidratos, que una vez para aclaración, el arroz hace parte de los carbohidratos, porque a veces... Es que la gente lo confunde, dice, no, ay, que es un cereal. Entonces, pero pues carbohidratos lo tenemos, obviamente también debe tener un aporte de frutas y también ahí buscamos en general, a menos de que el niño tenga como tal una contraindicación demostrada, pues también buscamos el aporte de lácteos, porque los lácteos tienen el aporte de calcio suficiente para poder mantener todo este ritmo de crecimiento y mineralización. Lina Mir 3012, que al parecer por la pregunta ya está en un tratamiento hormonal, dice, buenas noches, ¿qué efectos tienen las hormonas a nivel visual? El endocrino envió un examen de presión ocular. ¿Para qué se envía este examen? Pues es que como la hormona de crecimiento eventualmente se ha asociado con aumento de la presión intraocular, principalmente porque cambia pues, la anatomía del ojo, pues crece. Es poco frecuente que hagan hipertensión ocular, es muy poco frecuente, realmente no es uno de los que tenemos así como de efectos secundarios significativos. A veces lo que pasa cuando los niños están creciendo más rápido es que pues también crece su cráneo, su cavidad orbitaria, su ojo, entonces por ejemplo a veces los defectos refractivos podrían cambiar, o sea, las miopías, los astigmatismos, pero en general sucede lo mismo que cuando el niño está creciendo normalmente. Por eso, pues, como cuña también, pues los niños hay que llevarlos a los oftalmólogos
para estar También. midiendo la agudeza visual, y más si han sido prematuros y todo, que tienen un alto riesgo de algunos de haber tenido daños. Y para seguir en el nivel de las cuñas, les recuerdo que la liga tiene una alianza con Opticentro para que puedan ir a un examen de optometría y además adquirir sus fórmulas y monturas y demás con descuento para múltiples. Recuerden, y Opticentro está en diferentes lugares de Colombia. Bueno, después de los comerciales, hablamos de la pregunta, respondemos la pregunta de Paola Cárdenas. Buenas noches, empezamos con mi hijo hace 15 días con tratamiento de hormona. ¿A cuánto tiempo debería verse la efectividad de ese tratamiento? Para no hablar de efectividad real, es después de un año de tratamiento, es decir, cuando uno logra ver el logro estatural. Sin embargo, generalmente una vez nosotros formulamos hormona de crecimiento, generalmente estamos citando a los 3 meses usualmente y ya se comienza a ver cambios en la dinámica de crecimiento. Es súper importante tener en cuenta que el primer y el segundo año de tratamiento son en el momento en que mejor eficacia tiene el tratamiento. Es decir, es cuando recuperamos la talla, al que va a responder la va a recuperar muy ciertamente. Por eso esos 2 primeros años, sobre todo, es el que uno les dice, por favor, no falten ninguna de sus dosis, hagan los ajustes de la dosis que les indican sus médicos, hagan todo como al pie de la letra para que tengamos los mejores resultados. Pero así, para ver eficiencia como tal, después del primer año. Después del primer año. Y Paola, quiero invitarte a que porfa nos vayas contando cómo evoluciona este tema, cuáles son tus experiencias con respecto a esto. Recuerda que la información ayuda a muchos que apenas están iniciando y sería muy bueno, así como tú pudieses encontrar alguna otra mamá que nos esté escuchando que ya lleve más de un año de tratamiento con hormona, pueda contarle también a Paola un poco a qué se ha visto enfrentada, qué cosas va a encontrar, que a veces pueden haber algunas cosas en común, como en términos de reacción de los chicos, de qué hacer para evitar esas molestias diarias, ese tipo de cosas que te pueden servir de pronto, y te invitamos también a que nos cuentes un poco de eso. Ustedes también lo que les guían mucho, ¿no? En esa parte, ¿no? Como ideas, como ser un poco creativos en eso. Sí, les damos la mayor información que podamos, y en general, cuando ya se elige o se ve que es indicación, pues también los diferentes programas de educación a pacientes con este tipo de medicamentos pues apoyan muchísimo en esa labor también. Okay. En estos grupos sí hay grupos de educación a pacientes. Bien, Cubillos Carolina González Jamie, o sea, Jamie Carolina González Cubillos. Mis gemelos a veces se quieren comer el mundo. Como hay temporadas que no quieren comer nada, es una lucha para meterles el desayuno. Y al mismo tiempo, dice Liliana Rodríguez, a mí también me pasa que quieren comer más de lo que deberían según su peso. La pediatra me dice que están por arriba de la curva, es decir, ahora se pasaron al otro carril, por arriba de la curva de crecimiento, y me dice que no les dé más de lo que les estoy dando. Sin embargo, ellos piden siempre comer más. Ese es, como les decía, este es como el otro espectro del cuadro. Hay unos que tienen falla de crecimiento, pero hay otros que hacen un retraso muy rápido y tienen más riesgo, por ejemplo, de sobrepeso y obesidad. Entonces, a estos chiquitos lo más importante, volvemos al mismo tema, es enseñarle hábitos saludables y el estilo de comer. Es súper importante poner horarios, comidas familiares, sentados en la mesa. A veces uno se enfoca mucho en qué dar comida y no sabe mucho cómo darla. Pero pues los niños deben estar sentados comiendo en la mesa, enseñarles a comer despacio, sin hacer otras actividades idealmente, es decir, no viendo televisión, leyendo, jugando, etcétera, porque todo eso no permite que los niños tengan la sensación de saciedad que podrían tener, y es el típico niño ansioso que termina de comer y sigue comiendo simplemente porque no alcanzó a generar la sensación de saciedad. Entonces hay que enseñarles a comer, y parte de nuestras metas es poder encaminarlos. Es difícil a veces decirle a un niño que no a la comida, porque además nuestra función, especialmente como madres, es... Está comiendo, no se lo niegue. Especialmente a los papás también, pero a nosotros como mamás es como siempre les digo a mis pacientes, como la función de levantar la cría. Entonces a veces es difícil uno decir que no, pero pues hay veces que no estoy diciendo que es negársela, sino es proveerle una plan de alimentación saludable y generalmente nos va a ir bien. Desde eso parte también del en que entre menos
galguerías, bebidas azucaradas, comidas con alto. Pues deberíamos procurar no introducírselos y así vamos a tener menos problemas para tener que tratar de quitarlos. Pero pues todo se basa en tener una alimentación lo más saludable posible y sí, a veces es complicado. El tiempo se nos pasa volando, nos quedan 10 minutos para finalizar y pues imagínense todos, queremos oír o leer sus últimas preguntas y siempre más o menos nos tomamos alrededor de unos 3 o 4 minutos para responderlos. Entonces les pedimos que preparen ya las últimas preguntas y si quedan preguntas por responder, no se preocupen que nosotros después las hacemos en diferido. Algo le preguntamos ahí por chat a la doctora y la doctora nos responde y ahí vamos respondiéndoles a ustedes. Y pues no olviden que les vamos a dejar los datos de contacto de la doctora para que puedan contactarla y agendar sus citas. Bueno, Doc, yo había escuchado ahora que estamos hablando del tema de nutrición sobre el término grasa parda. Me llamó mucho la atención porque parda, pues uno dice, pues se piensa uno como en los osos que comen mucho para irse a dormir y pasar mucho tiempo hibernando. ¿Tiene algo que ver eso? Pues todos los mamíferos tenemos grasa parda y grasa blanca. Ajá. La grasa parda es una grasa que es metabólicamente muy activa y pues es como nuestra reserva energética. Y los que más tienen grasa parda de todas las edades son los neonatos, son los recién nacidos, porque precisamente ellos están en todo el proceso de regular temperatura, de mantener calor, de mantener energía. Entonces, por eso uno sí, pues todos tenemos algún tipo de componente graso, o sea, no hay ninguna persona que sea absolutamente magra, pero sí es, o sea, la idea es lograr que mantengamos nuestro componente de grasa parda y no aumentemos nuestro componente de grasa blanca, que realmente es el que puede llevar a patologías que colesterol, triglicéridos, etc. Entonces es como un equilibrio para mantener ese tipo de componentes. Como esa grasa parda es más, en mayor cantidad, por supuesto, en los niños, eso, digamos que influye de alguna forma en su regulación de temperatura en general. Es decir, por eso nosotros podemos decir que es que ese niño no le da frío, pero la mamá, generalmente la temperatura del niño es la temperatura de la mamá. Sí, o sea, pues todos tenemos y pues cada uno regula la temperatura diferente, pero sí, eso, por eso los prematuros, parte de lo que tenemos que hacer es meternos en incubadoras, porque todavía no tienen esa capacidad de regular su propia temperatura. Ya los niños a término sí, y pues todos, hay unos que sienten más calor que otros, pero sí hace parte de esa función. Vamos a leer la última pregunta en Instagram. Aquí nos dice, hola, tengo mellizos de 17 meses, nacieron prematuros de 33 semanas y su peso fue de 19.5 el niño y 15.5 la niña. ¿Puedo esperar que ellos lleguen a normalizar su curva antes de los 3 años? Sí podría pasar, o sea, pues ahí no nos está contando de la talla, pero generalmente la mayoría de los niños que son pretérminos, que no fueron pretérminos extremos, recuperan hacia los 2 años. Si ya no han recuperado, pues cada vez es menos probable. Los que son pretérminos extremos, sí, uno les da un poquito más de plazo y a veces se habla que incluso hasta los 3 años podrían recuperar su peso. Bueno. Y una cosita, esa recuperación depende de la genética de uno, ¿no? Porque a veces todos pensamos que recuperar es meternos en la mitad de la curva. Y pues no necesariamente. Eso es por eso hay que individualizarlo y combinarlo con mi propia genética. Es que yo creo que a veces parte como del error del médico es mostrar al papá, porque el papá empieza a querer es como meterse en el carril central. Y a veces, o sea, pues sí es en la media, pero es que la talla hay que saber que es una variable de distribución normal. Eso quiere decir que la mayoría de los valores sí van a estar concentrados en la mitad, pero hay unas colitas, tanto hacia lo alto, hacia lo bajo, que no necesariamente son patologías ni son necesariamente anormales. Entonces, por ejemplo, si yo vengo de una familia de ascendencia holandesa, todos medimos 1,90,
pues el llegar a la mitad puede no ser suficiente para ese niño. Claro. Pero si de pronto somos una familia muy colombiana, donde nuestros percentiles son más bajos, de pronto llegar la mitad del 50 es difícil y de pronto igual nos metimos en nuestra curva, estando en unos carriles un poquito más abajo. Eso nos lleva a una reflexión sobre la tranquilidad que nosotros los papás debemos tener respecto a esto, siempre dejarnos guiar por los profesionales, a pararle uno un poco a la ansiedad que esto puede determinar en nosotros y dejarse guiar, elegir un muy buen profesional y, y pues nada, creo que lo más importante es que nuestros hijos sean sanos y felices. Lo dijimos al principio de este live. La parte de cómo se encuentre en general el niño es muy importante. Que garanticemos que les estamos dando una muy buena nutrición, pero sobre todo que estamos preocupados por hacer un control, el control no correctivo, sino un control que permita prevenir cualquier tipo de patologías que puedan sufrir por nuestra condición de prematurez. Ese fue el resumen básicamente de este live y a todos les agradecemos el tiempo que nos han dedicado hoy. No se olviden de compartir este live, esta información que dimos hoy llega para todos los niños, es especial para los múltiples, pero lo que sirve para los múltiples sirve para uno. Y cosa distinta es al revés, ya lo hemos dicho muchas veces aquí. A todos queremos agradecerles este tiempo. Vamos a leer, por último, Ana María Gómez Aldarriaga. Los míos son de 32 semanas y ahora tienen 4 años y los veo demasiado delgados. No logro que suban o se vean más gorditos. ¿Qué les podría dar o cómo lograr subirlos un poco? Respondimos eso hace como unos 20 minuticos. Te invitamos a que lo mires para atrás. En resumen, es básicamente que muchas veces no vas a poder lograr absolutamente nada para que se vean más rellenitos, van a ser flaquitos toda su vida. Algunos sí. Algunos sí. Carolina Martínez, última antes de irnos. Sí, estamos a 3 minutos. Mis mellizas tienen 7 meses, nacieron de 34 semanas. Una actualmente pesa 8.500 y mide 70 y la otra pesa 6.000 y mide 60. Estoy preocupada por la diferencia tan grande que hay entre las dos. El pediatra y el endocrino dicen que no es problema, pero será necesario buscar otra opinión para tener en cuenta que la pequeña come muy poquito y algo que me parece raro es que de día no duerme nada. Eso es una pregunta importantísima. ¿El sueño hace crecer? Pues el sueño como tal sí se ha visto que es un estimulante de la hormona de crecimiento, pero no es como durmiendo crezca. Es decir, como les decía, esto es como el mismo del deporte. Es un mito que tiene una base de realidad, entonces pues un niño sí debe cumplir las horas específicas de sueño. En cuanto a este caso en particular, pues uno tiene que mirar es la progresión de cada una de ellos, porque puede ser que una de ellas es de las de reatrapaje rápido y que ya se metió en su curva y la otra vaya un poquito más lento. Entonces, por eso ahí lo más importante es ver, volvemos a insistir, como su dinámica propia de crecimiento. Son niñas que hasta ahora pues tienen 7, 8 meses, o sea que todavía podrían estar en la franja de que están metiéndose. A veces me imagino que cuando tienen hijos múltiples, también como que cree que todos son igualitos, sí, y no necesariamente son. Obviamente sí hay que estar atentos, porque si se comienza a quedar, puede que sea ella la que eventualmente tenga una necesidad particular, pero pues lo más importante es el seguimiento pediátrico. El seguimiento pediátrico. Perfecto. Pues a todos muchas gracias. Nos vemos en otro miércoles de live. Creo que nos queda todavía el último miércoles de este año antes de hacer detenernos un poco. Dime. El último miércoles de este año, que ya vamos a estar en novenas, queremos hacer de pronto, ya les informo, mamás y papás que inspiran de la Liga de los Múltiples, y por qué no, pues hagamos una novena de múltiples aquí online. Los esperamos entonces en 8 días y muchas gracias a todos por su atención. Recuerden que en esta liga todos somos múltiples. Un abrazo. Gracias. Muy bien. Aquí y adiós la gente de Facebook.